Muy bien, y aquí en estos diálogos en Noticias Caracol, uno hoy muy especial. Personalmente tengo que decir que como periodista, como comunicador y como amante y sobre todo admirador del buen periodismo, es para mí un profundo honor poder entrevistar a un colega que dirige el medio más importante del mundo en habla hispana. Y no le pongamos el habla hispana, tal vez uno de los medios más importantes del planeta, por su rigor, por su profundidad, por la estética periodística que aplica a todos sus contenidos y sobre todo porque es un gran referente del buen periodismo en el planeta. Estoy hablando del director del diario El País de España, Ian Martínez, un entrañable colega que además conoce muy bien Colombia, y ya vamos a hablar un poquito del asunto. Pero más allá de eso, repito, es un colega que dirige uno de los medios que para todos los que ejercemos este oficio es sin duda un referente. Jan, un gusto saludarte, gracias por estar con nosotros y aprovechamos, arranco con esto para felicitarlos porque estamos hablando contigo y a través tuyo con todos los colegas del diario El País de España por los 50 años, imagínense, el medio siglo del país. Gracias por atendernos y cómo les ha ido en este mes de celebración. Bueno, lo primero, muchas gracias, Juan Roberto, por invitarme a tu espacio. Es un honor para mí como director del país y también como representante de todos esos colegas de la redacción que os quieren mucho. A ver, se ha vivido con alegría, es decir, bueno, son 50 años, pues hemos celebrado nuestro aniversario, además lo hemos hecho acercándonos a los lectores, hemos hecho un festival de puertas abiertas donde hemos mostrado pues, sesiones de editoriales, sesiones de primera página. Hemos contado nuestras historias, cartas al director, mil cosas que algunas de ellas intentaremos reproducir ahí en Colombia. Y eso pues, nos ha dado una satisfacción. O sea, ver cara a cara al lector te complace mucho, ¿no? Como periodista, porque al final hay mucho trabajo, muchas pantallas en nuestro trabajo, ¿no? Hay mucha intermediación. Y finalmente, cuando estás con el objeto de tus desvelos, que es el lector, que es para quien nosotros trabajamos, ¿no? Pues lo tienes frente a frente, hablas con él, eh, te relaja, te descomplica mucho, ¿no? Por una parte está muy bien. Y luego también la memoria del legado. Es decir, 50 años pues son muchos años al final, ¿no? Y ver que hay un legado, que ese legado pesa, que hay una tradición periodística que se mantiene desde el primer día y que está muy vinculada a dos factores, ¿no? Por un lado, la defensa de la democracia y de los valores inherentes a la democracia, la pluralidad, la tolerancia, un sistema de reglas justo, y luego el otro es el periodismo de calidad, ¿no? Que se ha practicado en este periódico, somos rigurosos, intentamos serlo, cometemos errores como todo el mundo y tenemos a gala reconocerlos, ¿no? Porque yo creo que eso aumenta la credibilidad de un medio. Cuando cometes un error, tienes que explicarlo y también tienes que averiguar por qué se ha producido, ¿no? Para evitar que se repita la cadena de fallos que generalmente conducen a un error. Y revisar tus 50 años, que es bueno, para lo que sirven a veces estas conmemoraciones, pues te hace ver que durante muchas ocasiones y algunas ocasiones muy difíciles, pues hemos mantenido ese estándar de calidad y esa creencia firme en la democracia. Y ahí para desgranar esa mazorca, Jan, de los frutos que ha recogido el país en tantos años, en 50 años de existencia, y todos resumidos en esa frase, en buen periodismo, eh, ¿qué es el buen periodismo? Y uno lo dice hoy y te lo pregunto porque en un mundo tan polarizado, y ya vamos a hablar de las redes sociales, tú me dices, antes, hace 50 años, el país les hablaba a sus lectores, hoy les habla a internautas, les habla a haters, les habla a una cantidad de audiencias desperdigadas en una gran cantidad de canales. Nos pasa lo mismo a nosotros en el mundo de la televisión. Pero ¿qué es el buen periodismo? ¿Cómo logra uno en medio de esta vorágine me- hacer, ejercer y contar el buen periodismo? Yo estoy muy de acuerdo con tu análisis, es decir, las audiencias se han fragmentado, eso es cierto. Nos dirigimos a mucha más gente, mucho más diversa y por vías, plataformas muy distintas a las tradicionales, en nuestro caso aquella del papel impreso, que seguimos teniendo una edición estupenda, pero hay mucho más. Lo bueno de eso es que también tenemos más lectores, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues amplificamos nuestro mensaje. Creo que el buen periodismo es fácil de definir y difícil de hacer. Y la definición es contar la verdad y ser honesto.
Yo creo que son las dos fórmulas. Es decir, que van, una a la otra van ligadas. Y contar la verdad significa trabajar con un método. Y con un método que sea claro. El método es contrastar la información, es anteponer los datos al prejuicio, es ir a los sitios, es cuando hay un conflicto hablar con todas las partes del conflicto o intentarlo y contar lo que ellos te dicen, es reflexionar sobre la realidad, pero desde la honestidad que te dan los datos, la experiencia y el ir allí donde se producen los acontecimientos y conocer a los protagonistas. Todo eso que es difícil, que además es caro, que muchas veces se olvida, es decir, eso tiene un coste, tener corresponsales, tener enviados especiales, tener especialistas, tener equipos de datos, tener gente que sea capaz de contrastar, de editar, que tenga capacidad además de controlar todo aquello que está haciendo un periódico grande como el nuestro, eso requiere, pues evidentemente una inversión. Todo eso es difícil, es decir, es verdad que ahora mismo nos encontramos con una competencia a veces pues muy desleal, que no practica la verdad, que hace de la media verdad, esa es la más peligrosa, ¿no? Sí. Aquella que contiene un gramo de verdad y el resto es todo mentira, y que eso abre la puerta de la confianza de la gente cuando el resto es mentira. Nos encontramos con muchos intermediarios que no son periodistas profesionales, que no creen en la profesión y tampoco creen en el lector ni en la audiencia, ¿no? Mm. Y es verdad que eso pues, genera unas dificultades, una desconfianza en muchos públicos que antes no existía o que no era tan evidente. Sí, Pero y yo creo que al final la confianza se gana cuando el lector o la audiencia ve que tu trabajo es honesto, que tú vas con la verdad por delante, ahí hasta donde tú hayas podido llegar, ¿no? mm, Y sí, yo creo que esto genera confianza y debe ser un compromiso que se establece entre tu audiencia, tus lectores y tu trabajo periodístico. claro, y eso también tiene que ver, Jan, con el vaticinio que se hacía hace unos años de que el mundo digital iba a acabar con el periodismo profundo, con el periodismo de contexto, con el periodismo que contrasta y con el periodismo que cuenta cosas y hechos reales. Pero al final del camino yo estoy de acuerdo contigo, el buen periodismo queda y la gente no es tonta. La gente al final del camino dice yo me quedo con quien me cuenta las cosas con todos los elementos. A lo mejor no estoy de acuerdo con lo que me cuenta, pero al final del camino le creo. Le creo. Eso, yo creo que al final lo has hecho un resumen maravilloso. Es decir, es la confianza. Es decir, esto es una relación de confianza. Y para tenerla, pues hay que trabajar con un método que te asegura un cierto rigor en tu trabajo y desde luego con honestidad. Es decir, nos podemos equivocar. A veces no llegamos a todo. Ojalá que supiéramos todo y supiéramos la verdad de todas las cosas. No, no la sabemos, pero intentamos estar ahí. Y yo creo que los lectores están con los periodistas. Esa es la realidad. Están con ellos cuando les ven que hacen un trabajo honrado. El problema, tú lo has mencionado muy bien, es que el poder político y el poder mediático se confunden muchas veces. Desde el poder político, y tú has mencionado una serie de presidentes que lo hacen muy a menudo, intentan la tinta del calamar, intentan encubrir las mentiras con verdades y al revés, de forma que no hay una relación honesta, ¿no? con la información. Y al final también intoxican los ambientes y hay medios en los que caen en la intoxicación y a veces uno mismo, pues, oye, pueden llegar a colarla. Lo que hay que tener es métodos para evitar que se cuele y sobre todo intentar reconocerlo y cuando ha pasado hacerlo público, claro, y pedir perdón. Y eso tiene que ver incluso leyendo el editorial del país, de tu diario, del diario que tú diriges, sobre estos 50 años, pues uno recuerda la historia del país íntimamente ligada a la defensa de la democracia, pues primero en España, después en Europa y ahora en el mundo. ¿Cómo logra el país defender hoy algo que está tan venido a menos? Te hablo de la democracia. Claro, claro, pues creyendo en ella. Eso lo primero. Muchas veces la gente dice, bueno, ¿qué ideología tenéis? Digo, mira, nosotros tenemos, evidentemente, somos un periódico progresista, somos un periódico independiente y somos un periódico plural. Pero sobre todo, donde está eh, ese punto común que tiene toda la redacción es la creencia en que la democracia es un sistema de convivencia, ¿no? Y que permite el progreso de las sociedades y permite también la pluralidad, que es otro elemento fundamental. Y nosotros a lo largo de nuestra historia lo hemos defendido y en momentos muy complicados.
en el 81, el 23 de febrero de 1981, hubo en España un golpe de Estado con tanques en la calle, y el único periódico que salió a la calle esa noche en que los militares habían prácticamente tomado el poder fue el país defendiendo la democracia, el país defendiendo la Constitución. Lo hemos hecho siempre que ha habido una amenaza a la democracia, hemos salido en defensa de la democracia, ¿no? Y eso, bueno, yo creo que ha sido una línea que jamás ha tenido discontinuidad en nuestro periódico y que ha acrecentado también la confianza y la credibilidad que tenemos como medio. Y la única forma de hacerlo es por la convicción, creyéndoselo, ¿no? No dudando de que la democracia es un sistema que permite la convivencia, que permite el acuerdo, que permite el consenso, que permite el diálogo, que al final son valores fundamentales en una vida sana de la sociedad. Sí, y en medio de todo esto, y lo hablábamos al comienzo, Jan, pues hay una realidad de mercado. Hablo del oficio y del negocio. Y el negocio, no solamente en los medios impresos como El País, que ahora han mutado y han encontrado una maravillosa autopista en el mundo digital para crecer en audiencias y en ese proceso de credibilidad. Eh, en ese mundo real de la rentabilidad, ¿cómo le ha ido al país? ¿Cómo está hoy el país? Y te lo pregunto no por el balance de PIG del diario, ni mucho menos, pero sí frente a un mercado, Sí, porque pues uno habla con colegas, con directores y periodistas de muchos medios del mundo y dicen, mire, esta vaina cada vez está más difícil porque el sí, mundo digital hoy compite de manera eh, desleal, por sí, llamarlo de no, alguna no, manera en términos de mercadeo. ¿Cómo le ha ido al totalmente. país? A ver, es decir, el resumen es que nos va bien. Mm, Es decir, siempre se puede ir mejor. sí, sin duda. Eso es así, pero es verdad que nosotros hemos salido quizá de la zona más compleja. Es decir, lo sabemos todos, hacia 2008-2010 llegó la irrupción digital. Los periódicos impresos, nosotros somos un periódico impreso de enorme éxito, sufrieron un problema grave de pérdida de venta, de pérdida de ejemplares. Eso pasó en España y en todo el mundo, y eso afectó al mismo tiempo al mercado publicitario. Y la alternativa, que era la alternativa digital, nos encontramos que los retornos no eran lo mismo. Es decir, no por tener mucha audiencia tenías el mismo retorno económico que pasaba, que tenías con el papel. Entre otras cosas porque había toda una serie de intermediarios como Facebook, Google y demás, que se quedaban con la parte publicitaria que correspondía a la llegada de audiencias. Nosotros, como todos los periódicos del planeta, pues sufrimos una crisis profunda, larga, hemos ido ensayando modelos y finalmente hemos encontrado uno con el que estamos muy a gusto, que nos está yendo muy bien, que es el modelo de las suscripciones. Mantenemos la edición impresa y nos va maravillosamente. Aquí en España, por ejemplo, tenemos más del 50% de la cuota de mercado, por ejemplo, los domingos, que es el día de máxima venta del papel impreso. En audiencias generales también Mm. vamos estupendamente, tenemos decenas y decenas de millones de lectores que nos están leyendo, gran parte de nuestros contenidos están en abierto y se pueden consultar gratuitamente, pero luego también tenemos una parte encerrado. Tenemos un modelo que se llama freemium, lo llaman los especialistas, que Sí. es de pago, que es de aquellos que se suscriben. Y hemos creado una comunidad muy grande, cercana ya al medio millón, que además es un impulso magnífico, porque los lectores de la edición digital buscan la máxima calidad del producto, buscan los grandes análisis, las grandes firmas, los grandes reportajes, las grandes investigaciones, ¿no? Que es lo que ahí ofrecemos con mucha intensidad, y eso nos obliga a perseverar en Claro. ese camino de darles máxima calidad. Entonces, finalmente hemos conseguido un equilibrio gracias, pero después de, a ver, bastantes ensayos y errores, esto no ha sido fácil, como les ha pasado a todos los periódicos del mundo y a todos los grandes periódicos, pero ahora mismo sí que estamos en una zona, pues francamente, de mucho optimismo. Las redacciones que sufrieron mucho, tú lo sabes, con la destrucción del modelo tradicional, del papel impreso, pues ven nuevamente de alguna forma un futuro estable y un futuro donde se ha tocado suelo, y un suelo real y sólido, que son por los suscriptores, más luego los ingresos que vienen de las Que audiencias yo creo, normales. Jan, que eso es absolutamente admirable porque el fenómeno del país, el fenómeno del New York Times, por mencionar un par de diarios globales, que le apuestan, y le tengo que confesar, yo cuando empezó ese negocio decíamos, ¿quién va a pagar una suscripción en medio de tanta luz que hay en el mundo digital? De tanta chicharra, de tanta luciérnaga, Sí, que hace sí. que la gente se vaya y se disperse. Pero mire que es un negocio que ha resultado rentable. Lo hablábamos aquí con un grupo de colegas y siempre decíamos que la calidad siempre va a ser rentable.
efectivamente, al final del día, la gente lo que busca es un periodismo bien hecho, ¿no? Por un lado. Y luego una línea clara, o sea, saber qué tipo de producto tiene delante. Y a través de la suscripción ves que ese compromiso que tú tienes se transforma también en un compromiso por parte de los lectores. Se produce un punto de confianza y generas una comunidad, ¿no? Una comunidad de interés por la nuestra, es hacer buen periodismo y por parte de los lectores es leer ese buen periodismo y esa aventura, que es verdad que al principio pues no sabíamos muy bien cómo iba a salirnos, pues a la larga, después de muchos años y de muchos esfuerzos y también de algunos errores y de enmendar esos errores, pues ya tenemos la línea muy constituida, nos está yendo muy bien, la verdad que los resultados son estupendos en todos los sitios donde tenemos ediciones, estamos creciendo y estamos creciendo muy por encima de lo que son las medias habituales. Eso quiere decir que hay una necesidad de información de calidad. O sea, al final del día, todas esas luciérnagas que tú decías, todos aquellos que dispersan información falsa, también han llevado a que nuestros lectores y nuestras audiencias digan, no, mire, yo quiero periodismo que me cuente la verdad y que sea un periodismo que haga su trabajo bien hecho, ¿no? Y por eso estoy dispuesto a pagar. Y ahí hemos encontrado ese punto de encuentro que en el fondo es el de toda la vida. Si es que los Claro. periódicos, Mm, cuando ibas a comprarlos al kiosco, pagabas por ellos también. claro. Cuando ibas a comprar el periódico de papel se sigue pagando por ejemplar. Es increíble, Eh, ¿no? Al final hemos Y sigue vuelto al vendiendo. principio de la historia y se sigue vendiendo. En nuestro caso, Mm. tenemos unas ediciones impresas estupendas. Es decir, hemos vuelto al principio de la historia, pero después de haber hecho un recorrido que nos ha permitido ¿Cuántas también páginas la tiene ya información. un periódico impreso, digamos, en un día normal? En un día. Es que, A ¿sabes por ver, qué un me periódico impresiona? impreso nuestro tiene unos, a ver, 48 Ah. y a veces 56 es lo normal en, Y en la un edición periódico. dominical, por ejemplo, La edición de la comunidad puede superar el centenar de páginas. imagínese, Si lo imagínese, eso es mira, un y libro. luego tenemos además una revista semanal. Nuestra Sí. edición del domingo hacemos un enorme esfuerzo para lo que es la edición impresa, ¿no? Que luego también trasladamos a la web. Nosotros los domingos le damos siempre un plus porque consideramos que es el día en que el lector tiene tiempo para leer. Claro. No es tanto el de las audiencias masivas, que eso posiblemente es más de lunes a viernes, por motivos obvios, porque la gente está en el Sí. trabajo y mira sus problemas en el trabajo y demás, sino porque es el tiempo que tiene para leer, en el que nos brinda, a ver, nos abre las puertas de su casa y nos deja entrar y nos deja ahí mostrar las cosas que le contamos del mundo y hemos visto que tenemos unos índices de lectura y de lectura no solamente de un artículo, sino de muchos artículos, lo que llamamos recirculación, elevadísimos, que pues eso, al final que nos confirman que ese es el camino, el del periodismo de calidad y hacer una apuesta no por el clickbait, no por el éxito fácil, sino trabajar en profundizar en las No. cosas, eso sí, dar la actualidad siempre lo mejor Es posible. lo que en términos culinarios es el lomo, el gourmet. Yo creo que el contenido gourmet funciona. Perdón la metáfora. Jan, y ustedes han hecho además una apuesta muy grande por América Latina. Y uno Sí. ve lo que ha hecho el país. Primero arrancó, y tú me corregirás, en México, Mm. arrancaron en Argentina y han seguido en países como Colombia y tienen una muy fuerte presencia. Y yo no digo que son competencia, porque pues aquí el tema no es de competencia, es de estar en el ecosistema Mm. periodístico de un continente tan agitado y tan sui generis como es América. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo Muy les ha bien. ido en esta aventura? Que ya no es una No, aventura, esto es una no, estrategia exacto, ya hemos muy bien incorporado, es decir, jalada, como América. decimos en Colombia. Efectivamente, América ya está en nuestro ADN. Esa es la realidad. Es decir, nosotros no somos ya un periódico español con vocación internacional, nosotros somos un periódico global. Sí. Y cuando digo global es que nosotros en América tenemos 6 ediciones, dos de ellas en Estados Unidos, las otras las has comentado tú, y una edición americana. En España tenemos una edición digital y la edición del papel. Es decir, nosotros tenemos una operación muy fuerte con muchísimos periodistas a lo largo de todo el continente y es una historia de éxito. Lo que hemos hecho es mantener el rigor, mantener el periodismo de calidad aplicado a cada país donde hemos estado. Eso nos permite una doble operación, es decir, explicamos a ese país el mundo tal y como, con toda nuestra red de corresponsales y con todas nuestras fortalezas, y ahí llevamos la información, y al mismo tiempo le contamos al mundo ese país, teniendo ahí equipos enormemente especializados, además de periodistas que son latinoamericanos, americanos, estadounidenses, Eso es colombianos, importante, claro, argentinos. Es importantísimo, es claro, decir, gente luego en local. América
Claro, es que además hay un periodismo estupendo. Bueno, Colombia es uno de esos países donde hay periodistas maravillosos. Siempre habéis tenido un nivel altísimo, evidentemente lo hemos visto en la literatura, pero también en el periodismo. Además, es un periodismo hecho en la adversidad, lo cual le da un doble valor. Os habéis enfrentado en Colombia a muchas cosas muy difíciles a lo largo de décadas de buen periodismo. No voy a ser yo quien os recuerde todas las dificultades que habéis superado, pero ahí hay un periodismo de mucho nivel, un periodismo que además es crítico, un periodismo que investiga, un periodismo que escribe muy bien, un periodismo con grandes fotógrafos que tiene en la Sí. parte también audiovisual magnífico trabajo. O sea, vamos, es decir, para nosotros es perfecto. Hay magníficos periodistas que pueden trabajar con nosotros y contarnos mucho mejor que este clásico de los periódicos extranjeros que mandan a una persona o que tienen solo un corresponsal. No, nosotros tenemos equipos ya desplegados de gente que son periodistas de ahí y que tiene un nivel excepcionalmente bueno. El otro día vi, voy a hacer una confesión y ya para terminar, Jan, vi una reseña en el diario. Yo soy suscriptor del diario El País y viendo una reseña visual de tu rutina editorial y esto es una maravilla porque tú pasas de hablar de la cumbre de Trump y Xi Jinping a lo que está pasando en Ucrania, terminas por la crisis en el estrecho de Hormuz, te vienes para América y entonces empiezas a hablar de lo que está pasando en Estados Unidos. Pero más allá de eso y de la aventura que es dirigir este diario global, quería que nos ayudaras a dedicar unos instantes finales a entender lo que estamos viendo en Colombia. ¿Cómo lo ves desde España, de una distancia absolutamente Sí, respetuosa y objetiva que sé que la tienes, cuando estamos a puertas pues, de elegir un nuevo gobierno, de elegir un destino y sobre todo de ver qué va a pasar con nuestro futuro político? ¿Cómo ves a nuestro país? a ver, es una buena pregunta. Yo el país, a Colombia la veo como, de alguna forma la he visto siempre. Es un país donde la política se vive con enorme intensidad, ¿no? Ahora mismo estáis ya en un periodo electoral o preelectoral clarísimo, donde bueno, pues los candidatos están en lucha. Hay, creo que, una amenaza de radicalidad que es grave. Yo creo que las elecciones deben ser una época de reflexión, evidentemente, son emocionales, pero no debe primar la radicalidad ni los extremos. Hay un riesgo de extrema derecha, que es algo que se ha repetido en otros países y que a nosotros nos parece una línea roja por lo que significa de fractura de la convivencia democrática, pero sobre todo de simiente del odio, lo hemos visto en otros países, con eso no se construye. Luego, a ver, hay opciones políticas que cada uno elija, pero, a ver, Colombia es un país con una historia profunda, donde se entrecruzan muchas variables. Muchas veces el voto está condicionado por la historia familiar, por la historia personal, de lo que ha ocurrido en las últimas décadas y lo que ha ocurrido en Colombia y sigue ocurriendo en Colombia. Es grave. Hemos visto hace poco, bueno, hace unos meses, como moría asesinado un candidato electoral. Es decir, hay sangre, hay violencia en Colombia. Eso es un factor que en otros países no existe. Hay presencia del narcotráfico, hay guerrillas, hay una sociedad muy convulsionada, hay pobreza, es decir, hay muchos elementos que hacen que unas elecciones lo que sobre todo requieran son políticos que crean firmemente en la democracia, en la pluralidad y en el diálogo, porque las condiciones pueden llegar a ser extremas. Yo creo que Colombia siempre ha dado lecciones a Latinoamérica de democracia, es una democracia de enorme firmeza, donde, por ejemplo, el factor militar, el factor de una posibilidad de dictaduras, pues está alejado, eso no está en juego, pero hay otros riesgos, hay otras amenazas que vosotros los periodistas denunciáis diariamente ahí en Colombia, nosotros también, y que creo que hay que tener en cuenta. Ojalá prevalezca la razón, la tolerancia, la tranquilidad y estas elecciones puedan llevarse a buen término sin que haya mayores problemas. Y estoy de acuerdo. Y yo creo que como arrancamos este diálogo, Jan, aquí también somos convencidos de que hay que defender a toda costa la democracia. Es lo único que nos mantiene vivos y sobre todo una que solucione los problemas de la gente. Pues Jan, ha sido un gusto poder conversar contigo estos minutos para Noticias Caracol, que cumplan 50, 100, 150 años más, 200 Muchas de gracias. gran periodismo. Desde aquí, desde Colombia, los admiramos profundamente y sabes que cuentas con unos colegas que tratamos de hacer lo mismo, tratamos de hacer un buen periodismo con rigor, con honestidad, con transparencia y en esa misma onda. De verdad que un gusto haber podido conversar contigo.
Muchas gracias, Juan Roberto, y ojalá podamos hablar más veces. Sí, hablemos pronto porque esto se está Por poniendo supuesto. entretenido. Un abrazo. Efectivamente, viene un periodo electoral. Hasta ahora.